es una medida urgente este aislamiento social, no solamente para las personas mayores, sino quienes estamos en contacto con las personas mayores, ¿no? Pero también tiene, si bien es una medida urgente que hay que seguir, muy importante también la salud mental, porque este aislamiento social pues también tiene implicaciones en nuestra salud mental, en nuestro estado de ánimo, en nuestra ansiedad y pues en las personas mayores más aún. Entonces la doctora Lina María ya es médico, psiquiatra, epidemióloga, clínica, terapeuta cognitivo-comportamental y es líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. La doctora Lina María nos está acompañando también en un curso de salud mental de las personas mayores y también muy agradecida que ha acogido esta invitación porque es muy importante en este momento como doctora Lina, cómo cuidar la salud mental de las personas mayores en este aislamiento social que es necesario. Marcela, Doctora. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a mis dos compañeros, a Robinson y María Lucía, que además creo que dieron luces muy importantes frente a todo este tema de coronavirus. Ya María Lucía hacía una primera anotación que me parece que es fundamental y es tenemos que cuidar a nuestras personas mayores del delirium o del síndrome confusional agudo. Este es un tema absolutamente amplio, pero que nosotros como psiquiatras lo que hacemos justamente es prevenir ese delirium y para ello es clave, además de todas las medidas que estaba refiriendo María Lucía, es clave mantenernos orientados, es clave saber en el día a día la fecha, la hora, en dónde estamos, quiénes nos acompañan, etcétera, porque sabemos que estas medidas asociadas a todas las medidas de prevención en términos de un buen manejo de mi alimentación, un buen manejo de mi glicemia, de mi tensión arterial, de mis medicamentos, va a disminuir este riesgo. Ahora bien, ¿cuáles son los otros elementos que hoy sabemos pasan cuando las personas mayores se mantienen aisladas, pero no solamente las personas mayores, sino las personas en general? Uno, hoy ya hemos visto y hay unas guías específicas que han venido saliendo alrededor de esto y hay un aumento en la ansiedad, hay un aumento en la irritabilidad, va a haber un incremento por la sensación de aislamiento y de soledad en términos de depresión. ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que eso es clave no solamente para las personas mayores, sino para todos en general. Tenemos que tener una estructura en la casa. Nosotros no estamos acostumbrados en estos procesos de distanciamiento social y en este caso en particular en las personas mayores, que hay un llamado claro por parte del gobierno de mantengámonos aislados, tenemos que tener una estructura en casa en donde podamos tener un espacio para comer, que debe ser el comedor, un espacio para cocinar, un espacio para dormir, porque si nos pasamos todo el tiempo en nuestra habitación, todo el tiempo en nuestro cuarto, no nos levantamos de la cama, vamos a incrementar el riesgo de deprimirnos y vamos a incrementar el riesgo de otras enfermedades a esto asociadas. Lo segundo importante es que cuando las personas mayores viven con otras personas mayores o cuando viven con sus familiares, tengamos tiempo de compartir en familia, de hablar, de conversar, de tener espacios distintos a hablar del coronavirus, del riesgo del coronavirus, de qué pasó hoy, de cuántos enfermos hay, de cuántas personas han fallecido en el mundo, etcétera. Espacios para compartir anécdotas, contar historias, etcétera, pero también espacios para poder estar solos y para podernos ver a nosotros mismos. Tercero clave, tengamos una agenda de actividades para las personas mayores y en esa agenda de actividades es importante que hagamos nuestra vida cotidiana, ¿sí? Es decir, si nosotros usualmente nos levantamos a las 6 de la mañana, nos bañamos, nos vestimos, nos arreglamos, pues hagámoslo de la misma forma, nos levantamos temprano, nos bañamos, nos vestimos, nos arreglamos, desayunamos y tenemos una agenda diaria que nos permita mantenernos no solamente ocupados, sino activos mentalmente y físicamente. Hay un cuarto punto y es un llamado de atención importante y es disminuyámosle a las noticias, disminuyámosle a las redes sociales. Esto se nos ha convertido y yo creo que
todos los que nos están escuchando se han dado cuenta de esto, y es, tenemos una serie de amigos de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, en donde todo el tiempo estamos escuchando las malas noticias, cómo aplanamos la curva, cómo tenemos que estar en distanciamiento social, cuántas actividades tenemos para cuidarnos, todo ello muy importante, pero limitémoslo, ¿sí? ¿Cómo podemos limitarnos? Juguemos a que solamente una vez al día pongámonos una hora específica para ver noticias y cerrar, ¿sí? Cerremos el tema. Pongamos esa misma hora, por ejemplo, de 12 del día a 1 de la tarde, veo las noticias del día rápidamente y ya. Yo les sugiero no hacerlo en la noche, especialmente a las personas mayores, porque vamos a incrementar el riesgo de insomnio. ¿Por qué? Porque se nos va a incrementar nuestra angustia y eso va a hacer que sea más difícil dormir. Quinto, y este es un punto bien importante, y es, así como les decía que esto seguramente incrementa nuestra angustia e incrementa la angustia en las personas mayores, démosle permiso a nuestros pensamientos. ¿Qué significa esto? Significa que a veces estamos pensando, ¿qué tal que me pase algo? ¿Qué tal que me enferme? Algo grave me va a ocurrir. Y empezamos a jugar un ejercicio en la cabeza, y es, no puedo pensar esto, tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante. Y lo que termina ocurriendo con este tipo de pensamientos es que se vuelven mucho más insistentes, ¿sí? Se vuelven mucho más frecuentes. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, coja esos pensamientos, mírelos, ¿sí? Dé ese permiso de mirarlos, mire qué tan real son, y ahí sí, en ese momento, después de ver qué tan real son, y es, no estoy enfermo, estoy haciendo las cosas como deben ser, estoy cuidándome, es en ese momento en donde necesitamos ya desecharlos. Pero démonos permiso de los pensamientos. El sexto punto es, tenemos que buscar nuestras redes de apoyo, y las personas mayores necesitamos que busquen esas redes de apoyo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las diferentes tecnologías de información y comunicación. Empecemos por el teléfono, ¿sí? Empecemos por llamar. Estamos acostumbrados a que todo ahora es por WhatsApp, y hemos visto que eso pierde la relación con el otro. Hay una cosa que yo he venido pensando alrededor de esto, y es, ¿qué tanto este distanciamiento social que hoy se ha vuelto obligatorio, qué tanto nosotros nos hemos distanciado de los mayores y solamente les mandamos un mensaje por WhatsApp, si es que tienen WhatsApp, pero nunca se nos ocurre llamarlos? Y esto sí es una invitación para todos, y es, démonos la tarea de una llamadita por teléfono, de hola, ¿cómo estás?, de escuchar nuestra voz, de si tenemos manera de tener una videoconferencia, podernos ver, ¿sí? Utilicemos esas redes de apoyo, y utilicemos esas redes de apoyo no solamente para contar qué está pasando con el coronavirus, sino para contar qué pasó en el día, qué anécdotas hay, qué cosas buenas ocurrieron, qué pude pensar hoy, qué libro nuevo vi, qué película estoy viendo, ¿sí? Qué cosas nuevas están pasando, pero también qué cosas de esas actividades previas que tuvimos fueron muy importantes en nuestra vida. Séptimo, manejemos nuestra irritabilidad. Estos espacios a todos nos ponen irritables, a las personas mayores las pone irritables, ¿sí? ¿Y cómo manejamos la irritabilidad? De diferentes estrategias, pero les voy a dar 3 en este momento. La primera, las personas que tienen algún tipo de religión, católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, la oración, las actividades espirituales ayudan cantidades a bajar la irritabilidad. 2, los ejercicios de respiración, ¿sí? Ayudan muchísimo, y ayudan mucho también a que podamos estar tranquilos, ¿sí? Para esto tenemos una gran cantidad de posibilidades a través de YouTube, de aprender a respirar contando de 1 a 3, sosteniendo y botando de 1 a 3, hacerlo 3 veces al día nos ayuda mucho. Y 3, mindfulness o meditación, ¿sí? Meditar nos ayuda a cantidades. Ahorita María Lucía, cuando estábamos en medio de si entramos a Skype, si no pudimos, etcétera, nos mandó un video muy lindo de música clásica. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo a bajar la irritabilidad. Y voy a sumarle una cuarta, y es, hablemoslo. Intentemos buscar hablarlo, ¿sí? Intentemos buscar
conversar que nos pone irritable las situaciones, ojalá con personas que tengan la capacidad de escuchar. Y yo creo que hay dos elementos claves en esto, y es, esta pandemia tiene que ser un reto, y tiene que ser un reto para, no solamente para nuestra salud mental, sino para nosotros como personas, como seres humanos, y es un reto en términos de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Entender que cuidarnos nos permite cuidar a los otros, entender que poder tener capacidad de ver esto a futuro, la gente, es interesante, pero la gente ve como si el tiempo se hubiera detenido de un momento a otro y como que aquí ya no hubiera nada, y no, o sea, tenemos que pensar, bueno, ¿y qué va a pasar en junio, en julio, en noviembre, en diciembre? Sí, esto va más allá de una pandemia, seguramente vamos a tener situaciones más difíciles, pero la tarea también es tener expectativa de futuro. Y en ese ejercicio las personas mayores son muy resilientes. La Fundación Saldarriaga Concha hemos hecho investigaciones en donde hemos podido demostrar que las personas mayores incluso terminan siendo mucho más resilientes que las personas jóvenes, y tenemos que abocar a esa capacidad de resiliencia y de ajuste en el que estamos todos.